Hola jóvenes, qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a desarrollar los problemas de resolviendo en clase. Empezamos con el ejercicio número 1 que nos indica lo siguiente. En la figura mostrada, calcule el valor de x. En este gráfico podemos observar al ángulo x en estas dos posiciones. Jóvenes, lo que nos indican esas posiciones del ángulo x es lo siguiente. Nos indican que estos dos segmentos que voy a señalar en este momento son paralelos. Con eso podemos determinar que la figura mostrada en el ejercicio número 1 es un trapecio. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a dar? Desde este punto, vamos a trazar una paralela. Trazamos una paralela al segmento que estamos señalando en este momento. Lo que acabamos de generar en esta parte del gráfico se le conoce como romboide. Característica del romboide: la longitud de los lados opuestos son iguales. Entonces, si la longitud de este segmento es 4, aquí también debe ir 4. Señalamos por acá, la longitud de este segmento es 4. Si la longitud de este segmento es 2, al frente también se debe encontrar 2. Colocamos ahí 2. Ahora, todo es 5 y este pequeño segmento es 2. Por lo tanto, la longitud de este segmento tendrá que ser igual a la diferencia. 5 menos 2, este segmento es igual a 3. Ahora vamos a observar este triángulo que acabamos de generar en este momento. Observamos los lados de este triángulo y definimos lo siguiente. En ese triángulo, uno de sus lados es 3, otro lado es 4 y el tercer lado es 5. Ese es un triángulo rectángulo notable conocido. Señalamos entonces que la medida de este ángulo tiene que ser un ángulo recto y anotamos en nuestra solución lo siguiente. Estamos frente a un triángulo rectángulo notable de 53 y 37. ¿Quién es el ángulo correspondiente a 4? El ángulo correspondiente a 4 es 53. Y aquí se encuentra X. Entonces, anotamos aquí. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser igual a 53 grados. Y listo. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 1. Veamos, jóvenes, ahora el ejercicio número 2. El enunciado nos dice: calcule la longitud de MN si ABCD es un romboide. Entonces anotamos por acá. Lo que vamos a determinar es la longitud de este segmento MN. Le asignamos X. Y recordamos cuál es la característica del romboide. La longitud de sus lados opuestos son iguales y también son paralelos. Empecemos analizando por acá esta parte del gráfico. Observamos que este segmento NA es igual a 4 y todo AB es igual a 8. Por lo tanto, la longitud del segmento BN tiene que ser igual a 4 unidades. Con eso señalamos que BN tiene que ser igual a NA. Son segmentos de igual longitud. También podemos apreciar que en el segmento ED se ubica el punto medio M, de manera que si EM es igual a puntito, MD también tiene que ser igual a puntito. Aquí señalamos lo siguiente. DE es bisectriz. Bisectriz del ángulo CDA. Divide ese ángulo en dos partes iguales. Nosotros podemos utilizar esos dos ángulos de igual medida en esta parte del gráfico. Aplicando ángulos alternos internos, si este angulito es alfa, este ángulo obligatoriamente tiene que ser alfa. No nos olvidemos que los lados opuestos del romboide son paralelos. Entonces señalamos que la medida del ángulo CED tiene que ser igual a alfa. Ahora, si este lado AB es igual a 8, la longitud del lado CD también tiene que ser igual a 8 unidades. Resaltamos lo siguiente: en el triángulo SD, la medida de estos ángulos son iguales. Quiere decir que ese es un triángulo isósceles. Si a alfa se le opone 8 por acá, a alfa también se le debe oponer 8. Eso quiere decir que la longitud del segmento S será igual a 8 unidades.
Resaltamos entonces que la longitud de S tiene que ser igual a 8 unidades. Siguiente paso, jóvenes. Si todo AD es igual a 12 unidades, quiere decir que BC también tiene que ser igual a 12 unidades. Pero ya vamos 8. ¿Cuánto le falta? 4. Entonces, señalamos que la longitud del segmento BE será igual a 4 unidades. Vamos a señalar en la solución lo siguiente. Aplicando el teorema de la base media, indicamos lo siguiente. X tiene que ser igual a la semisuma de las bases del trapecio ABED. ¿Quiénes son las bases de ese trapecio? Base menor 4, base mayor 12. X será igual a la semisuma 4 más 12 y eso dividido entre 2. X es igual a 4 más 12, 16. Entre 2, el valor de X será igual a 8 unidades. Y listo, jóvenes, ya tenemos la respuesta del ejercicio número 2. Veamos ahora el ejercicio número 3. El enunciado nos dice, calcule la longitud del segmento MN si ABCD es un romboide. Señalamos lo siguiente. Las características del romboide son, la longitud de sus lados opuestos son iguales y los lados opuestos también son paralelos. Entonces, siguiendo esas características, diremos lo siguiente. Si AB es igual a 5 unidades, la longitud de CD también tiene que ser igual a 5 unidades. Anotamos acá, CD es igual a 5 unidades. ¿Cuál es el siguiente paso? Observamos que este segmento que estamos señalando de color verde y este otro segmento que estamos señalando de color celeste son bisectrices. Aprovechamos esas bisectrices de la siguiente manera. Si este angulito es alfa, por ángulos alternos internos, este ángulo también tiene que ser igual a alfa. Si este ángulo es teta, por ángulos alternos internos, este angulito también tiene que ser igual al ángulo teta. En este momento, hemos generado dos triángulos isósceles. Recordamos la característica del triángulo isósceles. Ángulos de igual medida, sus lados correspondientes son iguales. Ángulos de igual medida, sus lados correspondientes son iguales. ¿Quién es el lado correspondiente de alfa? 5. Por lo tanto, frente a este otro ángulo alfa también se debe encontrar 5. Señalamos que la longitud de este segmento será igual a 5 unidades. Listo. Por acá ocurre algo similar. Frente al ángulo teta se encuentra 5 unidades, por lo tanto, frente al otro ángulo teta también se debe encontrar 5 unidades. Listo. El lado BC de este romboide es igual a la suma de 5 más 5 más 1. 5 más 5, 10, más 1, 11. Entonces, si BC es igual a 11 unidades, la longitud de AD también tiene que ser igual a 11 unidades. Señalamos lo siguiente en la parte de la solución. Aplicando el teorema de la base media, tenemos que el valor de X es igual a la semisuma de las bases. O sea, 1 más 11 y eso entre 2. Por lo tanto, encontramos que el valor de X tiene que ser igual a 12 entre 2, 6 unidades. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 3. Seguimos con el problema número 4. El enunciado nos dice, calcula la medida del segmento que une los puntos medios de AC y ED si ABCD es un paralelogramo cuyo lado menor mide 10 metros y AE es bisectriz del ángulo BAD. Jóvenes, si nos indica el ejercicio que el lado menor del paralelogramo ABCD es igual a 10 metros, claramente podemos observar que el lado menor
es AB, o también puedes colocar el dato en CD. Vamos a colocarlo en esta posición, lo vamos a colocar en el segmento AB. Ahí anotamos que la longitud de AB es igual a 10 metros. También el ejercicio nos indica que AE es bisectriz del ángulo BAD. Por lo tanto, si este angulito es alfa, este ángulo también tiene que ser igual a alfa. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio nos pide determinar la longitud del segmento que une los puntos medios de AC y ED. Vamos a unir por acá el punto A con el punto C. Unimos el punto B con el punto D. Listo. Nos piden determinar el segmento que une el punto medio de AC y ED. Quiere decir, ese segmento que acabamos de pintar de color naranja. Vamos a ubicar a este punto M y a este punto N como extremos de ese segmento. Jóvenes, si nosotros observamos esta figura que voy a resaltar de color celeste, notamos que esa figura es un trapecio. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es determinar la longitud del segmento que une los puntos medios de sus diagonales. Para determinar la longitud de ese segmento, recordemos, M y N son puntos medios, por lo tanto, si AM es culebrita, MC tiene que ser igual a culebrita. Si EN es puntito, ND también tiene que ser igual a puntito. Vamos a determinar este segmento, le asignamos X. Siguiente paso, jóvenes, para yo calcular la longitud de ese segmento, necesito la base menor y la base mayor de ese trapecio. Nos apoyamos de este dato. Si este ángulo es alfa, por ángulos alternos internos, este angulito también tiene que ser igual a alfa. Con eso hemos generado este triángulo isósceles. Por lo tanto, si frente a alfa se encuentra 10, frente al otro ángulo alfa también se debe encontrar 10. Entonces señalamos que la longitud del segmento B tiene que ser igual a 10 metros. Siguiente paso, le vamos a asignar un valor a la longitud del segmento S. Le vamos a colocar A minúscula. Con eso podemos apreciar en el gráfico que la longitud de BC es igual a la suma de 10 más A. Entonces, eso indica que la longitud de AD también tiene que ser igual a la suma, o sea, 10 más A. Sumamos 10 más A. Listo. Hasta ahí podemos observar que tenemos la base menor, la base mayor de ese trapecio. En la solución anotaremos lo siguiente. Por el teorema del segmento que une los puntos medios de las diagonales, se tiene que X es igual a la diferencia de la base mayor con la base menor, y eso lo dividimos entre 2. Tenemos entonces 10 más A menos A, y eso lo dividimos entre 2. X es igual. Ese A positivo con el A negativo se va y nos quedaría 10 dividido entre 2. La respuesta del ejercicio número 4 es el valor de X es igual a 5 metros. Listo, jóvenes. Ahí está la solución del ejercicio número 4. Sigamos con el problema 5. El ejercicio nos dice lo siguiente. En el trapezoide mostrado, la suma de teta más omega es igual a 200. Nos pide determinar la medida del ángulo X. Jóvenes, en esta figura podemos apreciar que ABCD es un trapezoide, un cuadrilátero. Entonces, colocaremos en nuestra solución, se tiene. Nosotros sabemos que la suma de ángulos internos del cuadrilátero es igual a 360. Entonces, colocamos aquí la suma de 2 alfa más la suma de 2 beta más teta más omega. Esto tiene que ser igual a 360 grados. Lo bonito de esto es que nosotros ya conocemos la suma de teta más omega. Por dato del ejercicio, eso es igual a 200. Entonces reemplazamos ese valor. Tenemos 2 alfa más 2 beta más 200, y eso tiene que ser igual a
360 grados. Ese 200 pasa a restar, a la izquierda nos queda 2 alfa más 2 beta, y a la derecha nos quedaría 160. Simplificamos, sacamos mitad, mitad y mitad. La suma de alfa más beta será igual a 80 grados, jóvenes. Ahora, ¿de qué me sirve la suma de alfa más beta? Nosotros queremos determinar el valor de x. Observemos esta parte del gráfico. Observemos el triángulo APB. En ese triángulo, notamos que beta, x y alfa son sus ángulos internos. Entonces, por teorema fundamental de triángulo, colocamos aquí, trabajando en el triángulo APB, por el teorema fundamental sabemos que la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180. Entonces, señalamos que la suma de alfa más beta más x tiene que ser igual a 180 grados. Jóvenes, pero recuerden, la suma de alfa más beta yo ya la conozco. Eso es igual a 80 grados. Reemplazo. Tendremos 80 más x y eso es igual a 180. Por último, ese 80 que está sumando pasa a restar y con eso encontramos que el valor de x tiene que ser igual a 100 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 5. Pasemos al ejercicio número 6. El enunciado nos dice, calcula la longitud de PM. Calcule la longitud del segmento PM si ABCD es un cuadrado y PBCQ es un paralelogramo. Además, AB es igual a 10 unidades y PB es igual a 6 unidades. Señalamos entonces por acá, nos piden determinar la longitud de PM, le vamos a asignar una variable, le vamos a asignar X. Luego, nos indican que AB es igual a 10 unidades, entonces colocamos por acá, la longitud de AB es igual a 10 unidades. PB es igual a 6, señalamos que la longitud de PB es igual a 6 unidades. Listo. Si esta figura ABCD es un cuadrado, quiere decir que la longitud de todos sus lados son iguales. Su lado vale 10, AB es igual a 10. Por lo tanto, podemos indicar que la longitud de BC también tiene que ser igual a 10 unidades. Listo. Como PBCQ es un romboide, la longitud de sus lados opuestos son iguales. Si esto es 10, PQ tiene que ser igual a 10. Coloco por acá longitud de PQ, eso tiene que ser igual a 10 unidades. Si PB es igual a 6, la longitud de QC también tiene que ser igual a 6 unidades. Luego, observamos que CM es bisectriz. Por lo tanto, aprovechamos esa bisectriz de la siguiente manera. Ángulos alternos internos. Si este angulito es alfa, este ángulo también tiene que ser igual a alfa. Y aquí tenemos un triángulo isósceles. Si a este ángulo alfa se le opone 6 unidades, a este otro ángulo alfa también se le debe poner 6 unidades. La longitud del segmento MQ tiene que ser igual a 6 unidades. Y con eso podemos plantear lo siguiente. Anotamos en nuestra solución, se tiene. Anotamos la siguiente ecuación. Tenemos que la suma de x más 6, eso nos debe dar 10 unidades. Anotamos nuestra ecuación, x más 6, eso nos debe dar 10. Por lo tanto, el valor de x será igual a 4 unidades. Y listo, jóvenes, ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 6.